Muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿A quién no le ha ocurrido encontrarse a alguien por casualidad justo después de haber pensado en esa persona? Sin duda es una casualidad, ¿o no? Este es precisamente el tema que aborda el cortometraje Luz Mala de Carmen Lanzi Giannoni y Martina Ocampo, que mereció el año pasado el premio RFI Radio Cultura al fomento de las artes. Estábamos en el campo al atardecer y papá vio una luz allá a lo lejos y un muchacho de campo que estaba por ahí dijo: el señor vio la luz mala. En el campo se usan esas cosas. La luz mala es un mal presagio. Creo que es el recuerdo más lejano que tengo. Muy buenas tardes, Carmen. Buenas tardes. Carmen Lanzi Giannoni. Bienvenida a Radio Francia Internacional. Dicen que la casualidad, el azar, hace bien las cosas, ¿no? ¿Te has encontrado con casualidades como esas? Bueno, buenas tardes. Muchas gracias en principio por invitarme. No solo me encontré con casualidades, sino que creo que la casualidad o la no casualidad fue lo único que hizo que este corto sea lo que es, desde cómo arrancó hasta cómo terminó. De eso hablaremos. Has venido muy bien acompañada por Pablo De Vita, que es periodista, crítico cinematográfico y sobre todo presidente del jurado del premio RFI Radio Cultura. Bienvenido también a Radio Francia Internacional, Pablo. Al contrario, el honor es estar para mí en este espacio y sobre todo estar en un programa de tan aquilatada trayectoria. Un placer, por supuesto. Un placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo fue tu encuentro con Martina Ocampo? Ambas cursasteis diseño de imagen y sonido en la Universidad de Buenos Aires, ¿no? Sí, nosotras cursamos juntas desde el primer año en la universidad pública y nuestro encuentro también fue un poco casual. Yo, de hecho, el primer día que llegué era un día muy frío, que estaba el tránsito muy, muy embotellado, fue muy difícil llegar, llegué muy tarde, llegamos un grupo de estudiantes muy tarde el primer día, yo estaba preocupada, no sabía cómo funcionaba, llego en un aula enorme con 400 personas, mucha gente, y ese mismo día nos dijeron tienen que hacer una dupla con la que van a trabajar toda la mitad del cuatrimestre. Yo no conocía a nadie y primero estuve por hacer una dupla con una compañera que después nos dimos cuenta que vivíamos muy lejos y que iba a ser muy difícil trabajar así y terminé agrupándome con otra compañera que yo no conocía. Al paso de un tiempo, con ella por suerte me encontré mucho. Ana es la productora del cortometraje. Al cabo de un tiempo tuvimos que de esa dupla hacer un equipo de 4 personas y Martina era una amiga de una amiga que se conocían entre ellas, yo no conocía a nadie, y dijimos, bueno, tenemos gente en común, vamos a trabajar juntas, y nos conocimos y no pudimos dejar de trabajar hasta el día de hoy, ya han pasado 4 años. Fantástico. Sí. ¿Dónde llevan esos estudios de diseño de imagen y sonido? Al cine, imagino, ¿no? Sí, de hecho la carrera en FADU, concretamente en Buenos Aires, hay universidades de cine concretamente que desde que vos arrancás estás especializándote, por ejemplo, en dirección, en montaje. En FADU la carrera es diseño integral y es también la razón por la cual nosotros la elegimos, porque tenés que aprender de todo. Nosotras tenemos que saber tanto de sonido como de dirección de arte, como dirección de actores y demás. Entonces vos podés hacer un videojuego o una película y todo lo que hay en el medio, porque justamente diseño audiovisual, nosotras elegimos cine, pero puede ser otra cosa también. Y imagino que el mundo de la publicidad os interesa también, ¿no? Sí. ¿Has hecho ya cosas? Sí, medio que todas trabajamos más que nada en publicidad porque es de lo que hay más trabajo en este momento y de lo que podemos vivir, pero el cine es lo que nos apasiona, verdaderamente, mucho más que la publicidad. Por supuesto. Cuéntanos, Carmen, ¿cómo surge la idea de Luz Mala? ¿Es una historia familiar? Parece una historia familiar. Es una historia familiar, pero antes de ser pensada como tal, en realidad era una... El documental, este documental es el primer trabajo que nosotras hacemos con la temática documental y para nosotras fue como una herramienta, una excusa en realidad para intentar respondernos algunas preguntas de cosas que nos inquietaban. Nosotras como grupo, casualmente, coincidimos mucho en que nos preocupaba un poco
la necesidad que tenemos como seres humanos de registrar nuestro paso por el mundo, que creemos que es un poco una forma de intentar ganarle al tiempo, porque podemos prevalecer en los años si registramos nuestra vida. Y nos preocupaba un poco la no conservación o la poca conservación que había particularmente en nuestro país sobre los archivos, porque nuestros archivos son nuestra memoria y nuestra identidad, y si eso se pierde, entonces ¿qué historia se cuenta y quiénes somos nosotros? Entonces al principio teníamos una preocupación que era de un índole quizás más teórico, y a los 2 meses de empezar a hacer el guión encontramos un cortometraje familiar. Por casualidad. Y a partir de ahí la historia cambió mucho. Son terribles las imágenes que vemos de la degradación del celuloide, de la vieja película de tu familia. ¿Es posible salvar esos tesoros del pasado? Es complejo, me imagino, ¿no? Esa concretamente, eso ya no. Hay algunos que sí. De hecho, es un poco compleja la historia. Tiene varias partes. Voy desde el principio. En realidad, nosotras no es que encontramos este material ahora. Nosotras este corto lo hicimos en 2023. Un año antes de eso, mi madrina es docente de la Universidad de Filosofía de la UBA, y un compañero de ella había restaurado un archivo que es el material que aparece en el cortometraje, que de hecho es la ópera prima de Néstor Luis Cordero, que es un filósofo hoy en día muy conocido de acá de París y en todo el mundo. Y también es la ópera prima de Félix Monti, que es uno de los DFs más importantes que tenemos en nuestro país, Argentina. Y este compañero de mi madrina manda por una cadena como extra por fuera del trabajo a sus compañeros de cátedra: miren, restauré esta película que la subimos a YouTube, se las comparto para que la vean, es un material muy interesante. Y mi madrina, cuando abre, ve que es su tía. Increíble. Es un material que nadie sabía que existía en mi familia, nadie sabía que ella actuaba, ni nadie sabía que había algo filmado de ella. Y cuando mi tía vio eso, fue como una revolución familiar increíble, porque de hecho ella murió a los meses de hacer ese cortometraje. Entonces, bueno, imagínate lo que fue. Y en el medio del proceso, años después, un año más tarde, cuando nosotros nos pusimos a hacer este cortometraje, ya estábamos empezando con esta idea de la cuestión del archivo y la pérdida del material. Y yo un día dije, me acuerdo que hay este cortometraje de mi tía, que si no lo hubieran restaurado no lo hubiéramos visto, y de pronto todo coincidía. Y a partir de ahí la historia dio un giro tremendo y se convirtió en una historia familiar. Y la voz que escuchamos en la película es mi abuela. Es tu abuela. Sí. Increíble, ¿no? Sí. ¿Se prestó fácilmente a poner la voz? Sí, y que de hecho también yo, antes de incluir este material de archivo en el corto, yo ya quería que mi abuela haga la voz en off, porque a mí me gusta mucho su voz y hay algo de la textura de su voz que yo desde que soy chica le pido que me cuente historias, y hay algo en su voz que a mí, no sé qué me genera, pero me moviliza mucho, y a los 2 meses terminó no siendo solo la voz, sino la protagonista, parte fundamental del corto. Tu abuela nos habla de una luz mala. ¿Qué es esa luz mala? Bueno, viste que como todo mito, no hay una sola respuesta. La luz mala en mi país se dice mucho para la gente que trabaja y que vive en el campo. Es supuestamente, si vos ves a lo lejos, sobre todo cuando está oscuro, una luz que es como un destello blanco, es un presagio de que vas a morir pronto. Lo que mi abuela cuenta en el cortometraje es que su padre ve esa luz y a los 2 días le da un ataque cardíaco. Hay gente que dice que en realidad esa luz son huesos de animales que con ciertos estímulos brillan. No se sabe qué es porque, bueno, justamente hay más de una versión, pero de eso se trata el mito, de que es un presagio de muerte. Aquí en Francia, Eric Romer, el realizador, hizo una película sobre el rayo verde, que es una pequeña luz verde que aparece cuando el sol se pone en el mar, en la costa atlántica, ¿no? Mira. Y es una película... Y no dicen que trae mala suerte, al revés. Si la ves con tu mujer o tu ser querido, te vas a casar con él. Mira. Si ves algún rayo verde por ahí, cuidado. En el corto habéis introducido imágenes macroscópicas. Es cierto que realizaste un curso de fotografía macroscópica. Es fascinante, ¿no?, acercarte tanto a la materia. Sí, yo de hecho empecé en el universo de la imagen con la macrofotografía. De hecho, se remonta a mi infancia, que desde que soy chica a mí me gustaba, en el jardín de mi abuela, por ejemplo, me tiraban el pasto y me gustaba como sentir que era un pasto más y ver las cosas desde ahí. Hay algo del acercamiento al detalle que a mí no sé por qué me gustó desde siempre.
Y así empecé a sacar fotos y así, esa es la razón por la cual me anoté la carrera de diseño de imagen y sonido, Imagínate. porque empecé haciendo macrofotografía y me gustó. Y bueno, antes de nosotros empezar el corto teníamos 2 o 3 certezas, que era la voz de mi abuela, la macrofotografía, que nos gustaba como recurso, y el problema con la pérdida y la conservación de archivos. Y con esas 3 cosas armamos lo que pasó después. Me dirijo ahora a Pablo Sí. de Vita. Bienvenido todavía, otra vez de nuevo. Un placer. ¿Qué es lo que te interesó del corto de Carmen y Martina? Quizás esa referencia al cine, ese metacine. Hay un metacine, hay una reflexión sobre la memoria, sobre la identidad, sobre la construcción del tiempo, sobre la subjetividad, sobre el devenir también de la historia vivida y con referencia sobre todo a nuestra contemporaneidad. Cómo nos paramos también nosotros ante el futuro reflexionando sobre este valor del pasado. Y me parece que todo eso además ensamblado con tanta sensibilidad en el tratamiento justamente de la imagen de archivo, le daba un valor especial al corto que es el que hizo que creo que en buena medida el jurado del cual tuve el placer de presidir se interiorizara tanto y fuera uno de los candidatos tan fuertes hasta que llegara a ganar el premio, claro. Es un verdadero homenaje al celuloide, además, ¿no? Que además es peligrosísimo, es inflamable. Sí, hay 2 instancias con el tema del celuloide, pero me gusta mucho justamente traer en un medio de tanta jerarquía, de tanta importancia, en un programa de tanta trayectoria, la problemática de los archivos, porque precisamente hay varias instancias con respecto al material fílmico. Por un lado, el material fílmico no es peligroso atendiendo a el material que está en soporte acetato o devenidos después del celuloide, si el soporte nitrato del cual se construye básicamente la historia del cine mudo y que por eso queda en la memoria colectiva de que es peligroso porque, bueno, tenía un derivado de la pólvora en su composición química que hacía que fuera autocombustible. Esto no quiere decir que ese material necesariamente va a explotar, sino que tiene condiciones particulares con respecto a su preservación. Por eso siguen apareciendo hoy películas y por eso a todos aquellos que estamos involucrados con el tratamiento de la memoria del cine y de la identidad del cine, nos gusta decir que las películas en realidad no están inexorablemente ya perdidas, sino que hay que encontrarlas. Hay que encontrarlas. Recientemente un investigador del sur de Chile encontró una película perdida de John Ford, por ejemplo, que se añade a una de las 3 películas de la etapa muda de John Ford que se preservan de su primera etapa larguísima del cine. Y eso demuestra, además del caso, por ejemplo, de Metrópolis, que fue reconstruida casi en su totalidad en el Museo del Cine en Buenos Aires, lo importante que es la preservación de los archivos y sobre todo la memoria y la identidad de algo que es fundamental y que me parece que el corto muestra demasiado bien, muestra de una manera formidable, que no existe un archivo más importante que otro, porque todos reconstruyen la memoria y la identidad, y cómo ese archivo aparentemente doméstico también puede convertirse en arte. Recuperar esos archivos es viajar en el tiempo, ¿eh? Absolutamente, y es viajar aparte en el tiempo de la memoria de la identidad que nos construye en el presente. Y por eso creo que es tan importante lo que significa hoy tener en cuenta la valoración, la preservación y sobre todo además la divulgación del patrimonio audiovisual, como también sirve para la conformación de nuevas audiencias, ¿no? Pablo, tú que te dedicas al periodismo cultural, ¿cómo trata la presidencia de Milei al mundo de la cultura ahí en Buenos Aires? Bueno, a ver, ¿cuánto dura el programa? ¿Cuántas horas? No demasiadas, ¿no? Porque es un tema como para estar días hablándolo. Básicamente yo podría decirte que necesariamente la mirada es muy negativa con respecto al tratamiento que existe a nivel de la opinión pública. Creo que existe una mirada bastante dura con el sujeto político, con el sujeto periodístico y más aún con el sujeto cultural, que está puesto como bajo una lupa de característica muy negativa en primera instancia. Creo además que lo que me parece más complejo de analizar de esta presidencia de Milei es ese juego a 2 vías que se va tejiendo, porque por un lado hay una declamación pública muy dura con respecto al periodismo y al rol de los artistas. Por otro lado hay cierto tratamiento por momentos que en el ámbito de lo doméstico pareciera ser mejor, pero me parece que básicamente lo que hay es una construcción de un relato, que en la Argentina estamos muy nutridos de esa construcción de relatos, en la cual intentan desmontarse ciertas características propias que se fueron construyendo en el devenir del tiempo como marcas identitarias de una sociedad.
Y eso me parece que es lo más peligroso, no tanto por la idea en sí, porque eso es parte probablemente de la construcción de las identidades colectivas, pero sino por el relato posterior que se intenta sobre todo instaurar, que me parece que es un relato que es muy ambivalente, que tiene características de ciertamente regresivas en muchos aspectos, con el tratamiento de las minorías, de las comunidades, sobre todo con el tratamiento también de lo que significan los focos culturales. Me parece que hay como una mirada en la cual creo básicamente, sinceramente, que no se entiende la dimensión de la cultura y sobre todo no se entiende la dimensión de la cultura y del sujeto cultural en la Argentina, que es tan importante y tan pregnante para la sociedad. Digo, todo referente social de la Argentina y toda persona que hable de la Argentina te puede encontrar el tango, te puede encontrar el fútbol, te puede encontrar el cine, te puede encontrar el teatro. ¿Cuánto conocen en Francia de lo que significa la literatura y el teatro argentino por muchos artistas que han vivido acá tanto tiempo, ¿no? Por supuesto. Y creo que ahí está el gran defecto de este momento, que me parece que no se entiende el valor que tiene la cultura para la sociedad argentina. Y sobre todo por una cosa, y con esto cierro. La Argentina no es un país que se haya distinguido ni por su calidad económica, ni por su calidad institucional, ni por su jerarquía política. Y son estos tres factores que ponen en cuestión los grandes valores desde los cuales Argentina se erigió ante el mundo. Y eso es lo que me parece lo más preocupante. Desde aquí defendemos esos valores argentinos. Precisamente uno de esos valores es el premio RFI Radio Cultura de Buenos Aires. ¿Qué sentisteis cuando os anunciaron que habíais ganado el premio? La verdad es que creo que no lo dimensionamos hasta que llegamos ese día a la embajada a recibirlo. Aparte fue muy loco porque nos comunicaron por mail un día, una noche, que estábamos entre los 21 preseleccionados de varios. Y el otro día muy temprano recibimos un mail de que habíamos ganado y fue como una total sorpresa en la que creo que desde que el momento en que nos inscribimos tampoco lo habíamos dimensionado, lo que significaba realmente. No teníamos idea de lo que... no conocíamos, de hecho, el Festival de Clermont-Ferrand, no teníamos idea de lo que podía vivirse ahí, y fue desde ese momento en adelante todo un gran descubrimiento. Expliquemos a nuestros oyentes que el premio consiste también en una estancia en Francia y asistir al Festival de Clermont-Ferrand, que es el mayor festival dedicado al cortometraje, ¿no?, en el mundo casi. Sí. ¿Cómo sentisteis ahí en Clermont-Ferrand? Fue una experiencia increíble. Nos angustiamos el último día porque no nos queríamos ir. Fuimos con Martina, mi compañera codirectora. Lamentablemente ella hoy no puede estar acá. Está de hecho llegando en este momento a Argentina. No pudimos coordinar con las fechas. Ella estuvo acá hace un tiempo, por eso no está acá, pero está presente igual en espíritu. Como el resto del equipo, nosotras somos un grupo de 10 mujeres estudiantes de la universidad pública, 10 realizadoras. Somos 2 productoras, 2 directoras y un equipo enorme y hermoso. Pudimos ir solamente nosotras 2 en representación de todas ellas, y la verdad es que fue de verdad increíble. Estuvimos una semana en un hotel cerca a unos 15 minutos de la Maison de la Culture, que es como era la sede central, digamos, del festival, y la rutina era levantarse en el hotel, ir a ver una proyección, ir a una masterclass, reunirse con gente, reunirse con colegas, reunirse con distribuidoras. O sea, fue como una fantasía que duró una semana, fantástico, pero para nosotras es eterna. La próxima vez que vayáis tendréis que ir a Cannes, en las mismas condiciones. Sí, me encantaría. Por cierto, ¿dónde podrán nuestros oyentes ver el cortometraje Luz Mala? Bueno, el cortometraje, como todavía está en distribución, ahora vamos a proyectar el corto en el CLAP y en el Cinema de FEM. Como todavía está en distribución, no puede estar publicado así online para todo el mundo, pero se puede hacer pasar un link privado, y si no, en unos meses estará abierto, disponible para quien lo quiera ver. En fin, pues tendrán que esperar algunos meses para poder verlo, pero ya lo saben, que se pueden verlo en el CLAP, el festival. En el CLAP, que se va a hacer en París, o en el Cinema de FEM, que son ambos en París. También aquí en París. Muchísimas gracias, Carmen. ¿Querías añadir algo, quizás? Quería añadir una cosa con lo que había dicho Pablo, que con respecto a lo que le preguntaste sobre Milei y sobre el tratamiento de la cultura en nuestro país. Yo creo que la cultura es justamente como el diálogo y la unión entre las distintas artes y ramas de un país para construir un destino en común, un futuro en común, un horizonte. No tanto un trayecto, un recorrido, porque justamente es heterogéneo, no es algo lineal y igual para todo el mundo, pero sí es una idea de mundo y una construcción de mundo a donde queremos llegar, y yo creo que
hace muchos años que eso está un poco distorsionado y justamente discursos quizás como lo que se están implementando hoy en día en nuestro país, a lo que incitan es una construcción de mundo que es solo futuro, pero que es un futuro que no se piensa como historia, que no se piensa como su pasado. Y justamente no solo Luz Mala, que es un ejemplo, sino creo que todos los movimientos que estamos preocupados en este momento, lo que intentamos hacer es tener el presente adelante, el pasado delante de nuestros ojos, porque el pasado es lo que conocemos, es nuestra historia. Entonces, para construir un futuro tenemos que sí o sí tener nuestro pasado constantemente en vista y con la memoria presente, y es muy poco real un discurso que intenta armar un mundo que solo se basa en un futuro que no mira para atrás. Entonces, entre otras cosas, lo que nos pasó con Luz Mala y la razón por la cual nos encontramos todas creativamente en ese proceso fue la necesidad de ir hacia atrás a entendernos, en mi caso concretamente mis orígenes y mi familia, pero para todas fue entendernos como nuestra historia y de dónde venimos, y solamente a partir de eso a dónde queremos ir. No podemos olvidarnos. No podemos olvidarlo nunca. Muchísimas gracias, Carmen Lanzi Giannoni, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias, Pablo. Pablo Zurita. El honor es mío. Realmente muy agradecido de estar en tu prestigiosísimo programa, con tu enorme trayectoria y sobre todo hablando, como decía Carmen, de los valores de la cultura, que son finalmente los que tienen que prevalecer en las sociedades porque son los que nos enriquecen. El honor ha sido nuestro. Permíteme también que dé las gracias a Jan Bourdelas y a David Brockway, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa. Y también saludar a nuestros telespectadores, porque también los tenemos, que nos siguen desde Chicago hasta la Patagonia, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Cadena Unión Continental Latinoamérica, y una red también que se llama TAL, que reúne televisoras públicas y universitarias de todo el continente. Muchas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional.